Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. ¿Tienen que ser ya? Ok. Porque si no va a entrar a la red. $3.83 12.43. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes aquí desde la cabina de Querétaro.fm, aquí en Códice Informativo. Esto es Códice Político, el programa que hacemos aquí desde las oficinas centrales de Códice Informativo en Querétaro para analizar, escudriñar, platicar, entrevistar, debatir de todos los temas que tienen que ver con la política queretana y por supuesto con todo aquello que a nivel social nos mueve y nos ocupa. El día de hoy vamos a hablar de movilidad y vamos a ir rápidamente con una entrevista allá hasta el Centro Cívico de Querétaro con Mauricio Cobo, quien es el nuevo secretario de Movilidad, una secretaría de nueva creación. Vamos a ir rápidamente con él para que, bueno, pues él pueda seguir con su agenda, así que estamos listos ya ahí en cabina con la entrevista con Mauricio Cobo. ¿Cómo te va, Mauricio? Soy Víctor Pernalete aquí de Códice Informativo. Vamos rápidamente a la información contigo. Bueno, pues apenas unos días tiene ya la secretaría que tú en este momento presides. ¿Cuál es la intención de crear esta nueva secretaría y cuál va a ser la labor que vas a llevar a cabo en líneas generales en la Secretaría de Movilidad desde el municipio de Querétaro? Hola, Víctor. Buenas noches a ti y a noches. Todas las personas que nos escuchan. Pues mira, la Secretaría de Movilidad es un área que se crea precisamente para darle importancia a los modos de transporte distintos a los que tradicionalmente hemos tomado mucho en cuenta, que son los modos motorizados. La Secretaría de Movilidad tiene un mayor énfasis en lo que son los modos de transporte no motorizados, como son el peatón y la bicicleta. Entonces, ese es el encargo que tenemos por parte del presidente municipal, Marcos Aguilar, que es el que la Secretaría de Movilidad se vaya fomentando una nueva cultura donde estos modos de transporte no motorizados vayan siendo tomados en cuenta, vayamos generando infraestructura para que las personas puedan empezar a utilizar modos de transporte, sobre todo la bicicleta, y también pues que nos demos cuenta que el espacio público, es decir, las vialidades, es un espacio donde debieran de convivir todos los modos de transporte, no solamente los automóviles privados. Recordemos que la mayoría de las personas en el municipio de Querétaro no cuentan con un automóvil privado y pues por eso es que la intención detrás de la creación de la Secretaría de Movilidad es que haya un área en el gobierno que empiece a pugnar para que esta pirámide de movilidad que históricamente ha privilegiado en la obra pública, por sobre todas las cosas, al vehículo privado, pues que ahora tengamos un área en el gobierno que empiece a pensar en los modos de transporte no motorizados como la bicicleta y también en los peatones. Mauricio, hola, ¿qué tal? Te habla Karen de Códice Informativo. Habíamos platicado hace unos días que hay dos retos importantes para tu secretaría: la construcción de 100 kilómetros de ciclovía y poner en marcha el transporte escolar gratuito, un compromiso del actual presidente municipal. Si nos pudieras comentar un poquito cómo es que van ya los avances de este programa. Se estaba haciendo un análisis para saber exactamente cuántos alumnos serían beneficiados y también las rutas por las que estaría pasando este transporte escolar gratuito. Sí, hola Karen, buenas noches. Mira, sí, te comento, efectivamente, esas dos encomiendas
son las dos encomiendas más puntuales que nos ha hecho Marcos, generar los 100 kilómetros de ciclovías y el transporte escolar para los alumnos de primaria y secundaria. Este transporte escolar nos estamos dando de fecha de inicio el siguiente ciclo escolar, es decir, en agosto del 2016. La razón es porque tenemos que definir, tenemos que estudiar muy bien lo que se les llama los orígenes y destinos para poder empezar a generar las rutas. Es un trabajo importante porque pues tenemos que darle la encomienda de Marcos es que demos servicio a lo que son las primarias y secundarias en el municipio. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el universo de estudiantes. Es un proyecto inédito, nunca se había hecho algo así. Entonces evidentemente que tenemos que diseñarlo, tenemos que ver cuáles serían sus alcances, tenemos que ver cuál va a ser el esquema de cómo se va a prestar este servicio, pero la encomienda es clara. La encomienda es generar un sistema de transporte escolar para alumnos de primaria y secundaria, y el tema de los 100 kilómetros de ciclovías también es un tema muy puntual, que se tienen que generar estos 100 kilómetros. Evidentemente que estos 100 kilómetros pues trataremos de que sean en diversas zonas del municipio para que de alguna manera pues haya distintas zonas en el municipio donde tengan circuitos. Lo más importante de la petición del alcalde Marcos Aguilar es que estos 100 kilómetros de ciclovías estén interconectados para que sean ciclorrutas que tengan orígenes y destinos muy claros y podamos entonces empezar a generar realmente una cultura donde si yo me subo a una ciclovía tenga un destino que realmente sea utilizado y que la gente pueda pues eventualmente en algunas zonas de la ciudad trasladarse en bicicleta a sus destinos. Finalmente, Mauricio, preguntarte, ¿hay diálogo ya o ya han logrado contactar al Observatorio Ciudadano de Movilidad, que es con quien se firmó una agenda en este tema de movilidad para pues trabajar en la materia? Sí, por ahí vi por ahí algún oficio, algún comunicado donde ellos tienen pensado buscarme y pues obviamente que yo estoy abierto a recibirlos a ellos y a muchas otras agrupaciones que están interesadas en el tema de la movilidad. Estoy consciente de los los acercamientos que tuvo Marcos Aguilar en el tiempo de la campaña, y sí, efectivamente, el Observatorio de Movilidad es una de las organizaciones con las que voy a estarme reuniendo en los próximos días con ellos y con otras que de alguna manera están interesadas en el tema. Para nosotros es muy importante que las organizaciones, las personas que estén interesadas en este tema, bueno, pues para eso precisamente también es la Secretaría de Movilidad, para que las inquietudes que quizás antiguamente no había un área en el gobierno que estuviera específicamente ligada con el tema de movilidad, bueno, pues ahora ya está la Secretaría de Movilidad en el municipio, y entonces este tipo de acercamientos nos van a ayudar mucho, sobre todo porque hay algunos indicadores que se pueden generar que de alguna manera pues le podemos ir dando seguimiento de manera conjunta. Entonces, claro, Karen, es una de las reuniones que tengo pensado tenerlas en los próximos días, y sí estaba al tanto de que el observatorio ya también anunció que va a estar teniendo esta reunión con nosotros. Perfecto, Mauricio Cobo, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, te agradecemos mucho tu atención con nosotros en este programa y vamos a estar siguiendo, por supuesto, de manera puntual el trabajo de tu secretaría en estos próximos 3 años. Muchísimas gracias, Mauricio. Sale, pues muchísimas gracias a ustedes, y estamos aquí a la orden para cualquier tema y pues estamos para servir a la ciudadanía en este tema de movilidad, que es un tema nuevo, es un tema que Marcos Aguilar tiene mucho interés y que pues esperemos estar fomentando esta nueva cultura donde volteemos a ver también a esos modos de transporte que quizás en el pasado no han sido tanto tomados en cuenta cuando se generan las vialidades en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro. Ahora sí, vamos a regresar aquí a la mesa. Tuvimos que ir directamente con Mauricio allá a Centro Cívico por un asunto de agenda, pero por supuesto que tenemos el resto del programa para platicar con nuestros invitados especiales. El tema de hoy es la movilidad y uno de nuestros invitados es Alejandro Delgado Scoy, el director general del Instituto Queretano del Transporte, quien
hace unos días ya comenzó esta encomienda al frente de este organismo y bueno, pues esa es la confianza que le dio el nuevo gobernador Francisco Domínguez Servién. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación aquí en tu cabina. Y pues para hablar precisamente del tema del transporte público, como tú bien lo dices, me hizo favor el gobernador Pancho Domínguez distinguirme con esta responsabilidad. Nos conocemos perfectamente desde que fuimos diputados federales y creo que la confianza que me brinda pues es importante y vamos a desplegar toda nuestra experiencia, capacidad para poder lograr el objetivo que se planteó Pancho en la campaña, que se comprometió con la ciudadanía, traducirlo en hechos ya en los próximos días, meses, y que te quiero decir que ya la primera acción que teníamos que implementar, que a lo mejor no se siente todavía, pues es el cambio de la mentalidad, iniciando desde el instituto y permearlo, por supuesto, en las demás áreas del gobierno estatal que están involucradas en el tema del transporte público en Querétaro. Por supuesto, Alejandro, muchísimas gracias. Es Alejandro Delgado Scoy, exdiputado local, exdiputado federal, también delegado municipal, así que experiencia en el servicio público tiene Alejandro Delgado Scoy. Y también tenemos otro invitado muy especial porque es una persona que trabaja desde la sociedad civil junto con una organización de más ciudadanos, y esto es muy importante porque tal vez sea, de hecho, más importante para todos que estas organizaciones estén haciendo este trabajo, y él es Sergio Olvera, quien es vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad del Estado de Querétaro. Gracias, Víctor, gracias por el espacio y la invitación, y pues a la orden. Perfecto, pues vamos a estar platicando de este tema de movilidad. Obviamente en él se engloba, por supuesto, el transporte público, pero vamos a hacer detenernos un poquito para escuchar un reportaje que preparó mi compañera Karen Munguía, que se encuentra también aquí en cabina con nosotros. Vamos a escuchar este reportaje y regresamos para seguir platicando. Con la llegada de una nueva administración, nuevos retos se presentan. Uno de ellos tiene que ver con la movilidad, y no solo referente al transporte público, sino en todos los sentidos. Para ello, en el caso de la capital queretana, se creó en la última sesión de cabildo de la pasada administración la Secretaría de Movilidad, la cual actualmente está encabezada por Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad, quien ha señalado que el reto más importante que tiene es la construcción de 100 kilómetros de ciclovías y la ejecución del programa de transporte escolar. Y nuestro reto más importante serían dos, que es el tema de construir 100 kilómetros de ciclovías y echar a andar el proyecto de transporte escolar para las primarias y secundarias del municipio. El mismo ha señalado que en el municipio de Querétaro la municipalización del transporte público no es viable, pues hay rutas que cruzan otros municipios de la zona metropolitana. En materia de transporte público, Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, anunció en el evento donde rindió protesta que el programa Red Q desaparecería y ello implicaría una remodelación en todo el sistema de transporte público. El anuncio fue tomado de la mejor manera por los usuarios de este. Al respecto, el mandatario estatal precisó que en unos días se podría realizar una licitación para comprar una flotilla de 70 a 80 unidades nuevas con una inversión de al menos 180 millones de pesos que serían incorporadas a las rutas. De igual forma, anticipó que antes de que termine el año habilitarán el primero de las 12 troncales que comprometió para el sexenio. Sin embargo, advirtió que para concluir todo se tomaría hasta 3 años. Vamos a comprar entre 70 y 82 camiones que los ponemos a muestra, un mejor servicio para los usuarios, gama baja, pensando siempre en el usuario. El Observatorio Ciudadano de Movilidad también se pronunció al respecto de los nombramientos de las personas encargadas de la materia. Alejandro Delgado Scoy como director del Instituto Queretano del Transporte y Mauricio Cobo Urquiza como secretario de Movilidad en la capital queretana. Asimismo, vía comunicado de prensa recordó el compromiso hecho por el gobernador y los presidentes municipales de Corregidora y Querétaro, quienes como candidatos suscribieron la agenda de movilidad que incluye, entre otros puntos, hacer de la ciudadanía un sitio con mejor calidad humana en su entorno, fomento a la movilidad sustentable, mejoras sustanciales y medibles en el transporte público, desincentivar y limitar el uso del transporte privado, así como fomentar la acción participativa de la colectividad. El reto para las autoridades es grande, trabajar en materia de movilidad es ahora primordial. Para Códice Político, Karen Munguía.
Bien, estamos de regreso después de este reportaje que nos preparó nuestra compañera Karen Munguía sobre el tema de movilidad, y vamos a entrar en materia y vamos a darle la prioridad hoy al ciudadano, que es Sergio Olvera. Vamos a empezar con él, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Hay cambios, Sergio, ya en la administración pública, tanto estatal como municipal. Incluso se ha hablado de una reorganización. Ya está la Secretaría de Movilidad en el municipio, se habla de una reorganización en materia de obras públicas, movilidad e infraestructura en el gobierno del estado, que seguramente estará lista en los próximos meses. Ustedes como ciudadanos, como observatorio, ¿cómo ven esto? Este arranque, estos primeros días, es un tema a lo mejor solo de organización y de burocrático, pero ¿qué sabor les deja? Pues suena bastante bien. Definitivamente no había estas secretarías de movilidad, entonces si esa es la tendencia, significa que el gobierno del estado, municipal y estatal realmente están preocupados y muy interesados en resolver esta problemática. La reorganización de Red Q suena bastante bien. Las promesas que ha dicho Marcos Aguilar, eso sí, no ha dicho el término, pero que quiere hacer de Querétaro la capital mundial de la bicicleta, suena bastante bien. Marcos Aguilar es alguien que le sabe al tema de movilidad, sabe bastante, fue a Colombia a platicar, pues, de allá es donde nace en Sudamérica este impulso grandísimo que le dio Enrique Peñalosa y Antanas Mockus a la bicicleta, cuando en Nueva York, en Barcelona, en Buenos Aires no había bicicletas, llegó Colombia con Bogotá e impulsó esto. Entonces suena bastante bien esto que ahorita ya nos comentará el director Alejandro Delgado. ¿Qué va a pasar con la Red Q? Porque, pues sí, ya hemos visto que le están cambiando una calcomanía por ahí. Pero estas líneas troncales, ¿cómo se van a operar? Realmente este esquema de rutas que tenemos en Querétaro es ya obsoleto. Está hecho para un Querétaro que tenía comunicación, esto que es entre comunidades. Había una ruta que salía de La Cruz y llegaba a Carrillo y eso estaba bien. Había otra ruta que salía del centro y llegaba hasta Juriquilla y estaba bien. Es el mismo esquema que ahorita se tiene en estos interurbanos. Sin embargo, la ciudad crece y bueno, también alguien por ahí, Marcos Aguilar, dijo ya no vamos a permitir que la ciudad crezca. Efectivamente, las tendencias mundiales de movilidad están por compactar las ciudades y no expandirlas. Yo aquí ahorita a la cabina tuve la posibilidad de llegar en una bicicleta. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer, pero si esta cabina estuviera allá en Centro Cívico o en Juriquilla, pues sería imposible. De eso se trata, compactar las ciudades, de que alguien realmente pueda utilizar medios distintos al automóvil como una alternativa de movilidad. En agosto eso lo dijo el Observatorio de Movilidad, en julio, cuando fueron los paros. No hay alternativas de movilidad para el ciudadano. Entonces, sí queremos conocer y para eso pronto vamos a establecer reuniones con tanto el licenciado Mauricio Cobo como aquí el licenciado Alejandro Delgado. ¿Cómo va a operar este nuevo esquema de transporte? ¿Se van a hacer ahora sí las rutas como se están haciendo en el mundo, que es un sistema de circuitos, de manera que si yo vengo en la Lázaro Cárdenas y quiero ir a la central camionera, no tiene ningún caso que yo pase por el centro histórico? Y ahorita es difícil, o casi, creo que solo hay una ruta o ninguna que hace ese recorrido. Tienen que pasar casi todas las rutas por el centro. Este nuevo esquema de rutas, que ojalá así lo estén planteando, pues si yo voy de un lado a otro, me voy por el circuito y ya si quiero llegar a otro lugar, tomo una ruta secundaria y quizás una terciaria. Ahorita aquí fuera del aire lo comentaba el director del transporte, que hay que cambiar la mentalidad y fue lo primero que dijo. Creo que eso es muy importante y muy valioso. Tenemos que dejar la mentalidad de que el auto es para todo. Concluyo esta intervención con esto. No hacen falta vialidades, sobran autos en las calles y lo acabamos de ver en el Querétaro Maratón. Yo estuve encantado porque caminé por las calles y volví a escuchar las palomas y se escuchaban los chirridos de las carriolas que arrastraban las personas. Cuando eso
ya no es posible de hacerlo en la calle de Corregidora, en la calle Zaragoza. Entonces, sí es posible esto de los días sin autos, y ayer lo vivencié otra vez. El año anterior sucedió lo mismo, pero otra vez la gente salía y caminaba y no colapsó la ciudad. Pues a eso tiende el observatorio, a mostrar las bondades de desplazarse utilizando las piernas y no el automóvil como algo exclusivo. Alejandro, la gente quiere saber, porque tal vez ese haya sido el tema más importante de la campaña electoral y lo que terminó probablemente volcando el resultado a favor de Francisco Domínguez, el tema de la movilidad y en específico el tema de Red Q. Así que la gente quiere saber cómo le van a hacer, porque es un reto mayúsculo. Sí, claro. Primero, lo que el gobernador Pancho Domínguez nos plasmó a los funcionarios involucrados en este tema es que el usuario tiene que ser el centro de todas nuestras decisiones. Que todo lo que invirtamos en recursos materiales, humanos y económicos se haga pensando en cómo conseguir la eficiencia de transportar a un ciudadano de su casa, del trabajo, de la escuela, del centro de recreación, a su destino. Y entonces, a partir de eso, todo lo que hagamos de propuestas legislativas para modificar la ley de movilidad, para construir las líneas troncales, para poder reordenar las rutas del transporte público, tendrá que ser a partir de ese estudio que se tuvo, que se va a tener, para que podamos trabajar en ello. Y eso es lo primero que yo decía, en casa se tiene que organizar y lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad, para saber a quién estamos sirviendo y que no sea lo económico lo que decida por dónde van las rutas o por dónde no deben de pasar, o las tarifas de cómo tienen que ser. Creo que si nos centramos en la comodidad y la prontitud del recorrido de una persona a sus distintos destinos, creo que eso, por ende, llevará a lo demás, que es lo económico, lo logístico, la infraestructura. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, y en eso estamos, por supuesto, ya trabajando y ocupados en ello. Necesitamos, por supuesto, se los comparto a ustedes, ordenar la casa, que es el Instituto Queretano del Transporte. Hubo mucho manoseo en él. Hay gente muy capaz, pero no necesariamente tiene que estar en el instituto, sino en otras áreas. Hay áreas que no deben de existir y hay otras áreas que deben de existir y no están en el instituto. Entonces, ese tipo de cosas son las que primero las tenemos que organizar, reordenar, y que tal vez no se sienta hacia afuera, pero no podemos estar pensando en cambiar el exterior si en el interior estamos en un problema. Pero también en paralelo tenemos que venir trabajando, por supuesto, con muchos de los involucrados, principalmente con los concesionarios, aquellos que tienen el encargo de poder tener una unidad en buen estado, cumplir con las rutas, con los kilómetros, con la atención en los horarios a la ciudadanía. Eso ya lo estamos trabajando. Ya tuve una reunión con ellos el día inmediato a que me dieron el encargo, y yo te quiero decir y comparar en ese sentido, porque así lo vemos, que el transporte público en Querétaro es un enfermo que está en terapia intensiva, que por cuestiones de omisión, por falta de cuidados, se llevó ahí, no porque a alguien le provocó un accidente o algo, sino por omisión de atención. Y bueno, pues lo que tiene que hacer este gobierno que encabeza Francisco Domínguez, pues es estabilizarlo y después pasarlo a una habitación en donde ya tenga cuidados menos especializados, me refiero a esa gravedad que tiene, y bueno, pues irlo sacando poco a poco, tener la atención, que los especialistas lo sigan viendo, para que en un futuro muy próximo podamos ya disfrutar de su compañía, hablándole como una analogía en el tema de un ser humano y un sistema. Así que en ese esquema así lo estamos viendo. Hay muchas cosas que por hacer. Sin duda, algo que no funcionó como se esperaba es el sistema del software o el informático, los equipos se vencieron en su vigencia, de para qué se servía, no se tuvo la visión de que pues eso iba a ser muy pronto
el término de su utilización, me refiero a que otras tecnologías lo alcanzaran, y hoy en día, pues vislumbrando algunos otros sistemas, vemos que había en ese momento y hay hoy sistemas mucho más efectivos y eficientes para llevar a cabo un sistema de transporte, desde el tema de las rutas, el tema del cobro de la tarifa, la utilización de las tarjetas, que eso quiero aprovechar el comentario, que anunciarle a tus radioescuchas, cibernautas, que las tarjetas siguen funcionando, no se está cancelando a pesar de la terminación del sistema de Red Q. Las tarjetas siguen utilizándose, recargándose, si me permiten hacer la mención de 3 tiendas de conveniencia. Adelante. Que es Super Q, el One, y el otro son los asturianos. Y estamos vislumbrando hacer otra entrada en próximas semanas con OXXO, pero que sea muy accesible la adquisición de esta tarjeta, la recarga que sea eficiente, porque pues se hizo de la fama que llegabas a las 2 de la tarde y ya no había en la tienda de conveniencia el sistema, y sino hasta el otro día, o bueno, si lograbas recargarla te subías al camión y el sensor no lo reconocía, o se consumía más de lo que normalmente tendría que ser del horario, digo, del costo, y bueno, pues ese era o cuando subían los estudiantes o las personas de la tercera edad, los menores de edad de 13 a 6 años, no reconocía tampoco casualmente esa tarjeta, y sí la de los usuarios ordinarios, así que se hizo una mala fama en la utilización de la tarjeta, hasta llegar que al día de hoy solamente tenemos el 17% de utilización de las tarjetas, a pesar de que hay muchas compradas, pero solamente la utilizan el 17%. Y necesitamos impulsar la utilización de la tarjeta como una cultura para cuestiones de practicidad, en el tema de no traer morralla o dinero en la bolsa, si no se gusta traerlo, por cuestiones de seguridad, también para que los propios camiones no traigan el dinero ahí a la vista o en un bote, como en muchas ocasiones lo hacen, o ahí en una canastilla, sino que se pueda utilizar la tarjeta. A eso aspiramos, a esa cultura. Y si se utiliza también, que va a ser, que se pretende que se haga el sistema mixto o del pago de la tarjeta o de la morralla, pues que sean alcancías inteligentes, que pueda detectar, por supuesto, el monto que depositan. Hoy ya en el mundo alcancías que hasta te dan el cambio exacto de lo que das, pero la preferencia va a ser que des exactamente el monto de la tarifa. Si no es así, pues te dará cambio, te dará un ticket que te garantiza, por supuesto, el viaje y, por supuesto, el seguro ante accidentes, que también te puede expedir, en todo caso, el boleto o la tarjeta para tu viaje, ese y de los otros. La idea es que sea muy accesible el pago de la tarifa y que también evitemos el manipuleo del operador, que lo expone ante alguna situación de seguridad, y que pues sea fácil para alguien sacar un cuchillo o una pistola y decirle dame lo que traes ahí. Con esas alcancías de seguridad inteligentes evitaremos este tipo de cosas. Señala que la tarjeta también tendrá otros beneficios, por supuesto, que ya dará a conocer posteriormente el gobernador, ya presentando el nuevo plan del nuevo sistema. Perfecto, vamos a ir a un corte informativo breve y regresamos con nuestros 2 invitados del día de hoy, que son Alejandro Delgado Escoy, director general del Instituto Queretano del Transporte, y Sergio Olvera, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Aquí está también, por supuesto, nuestra compañera Karen Munguía, que trae varias preguntas en la recámara. Regresamos. Códice Político. Un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera.
Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en Códice Político por la señal de Códice Informativo en Querétaro.fm. Hoy el tema es movilidad. Tenemos dos invitados especiales para hablar de ello. Uno es Sergio Olvera, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, y el otro es Alejandro Delgado Escoy, director general del Instituto Queretano del Transporte. Karen Munguía también está aquí con nosotros y trae varias preguntas, por supuesto, cuyas respuestas a usted le pueden interesar. Así es. Ya estábamos platicando un poco del transporte público. Previo al término de la pasada administración, se habían presentado amparos colectivos para el aumento que hubo a la tarifa del transporte público. Primero, preguntarle, Sergio, ¿cuál es el resultado, si ya tienen ustedes respuesta de los amparos presentados? Y segundo, al director general del Instituto Queretano del Transporte, preguntarle también si ustedes ya tuvieron oportunidad de analizar este estudio que avaló el alza al transporte público, a la tarifa del transporte público, y mucho de lo que la gente se pregunta, mucha de la gente tiene duda de si la tarifa va a regresar a los 6.50 y a los 3.50 para estudiantes o tarifa de general o la de preferente, porque bueno, eso era algo de lo que la gente esperaba con el cambio de la administración. Primero Sergio y luego nos vamos con usted. Sí, pues brevemente, los abogados han estado haciendo su labor, los jueces han estado solicitando alguna información adicional, pero todavía no tenemos la respuesta concreta. En cuanto la tengamos, pues la vamos a entregar, pero ese proceso sigue, tanto eso como la queja ante el juez que no aceptó el amparo colectivo de la universidad porque dijo que la universidad no tenía interés jurídico. Entonces ese también está corriendo su proceso, pero pues ya ven, los términos de la justicia luego son raros. San Juana Martínez hace 9 años interpuso su demanda y la acaba de ganar, ¿no? Entonces 9 años, diría uno. Ella tiene posibilidad de trabajar, pero si no, 9 años sin empleo estaría difícil. Entonces, pues eso sigue su curso y en cuanto tengamos ya la información precisa lo daremos a conocer. Si nos puede recordar nada más cuántos amparos se presentaron y cuánta gente se sumó a ellos. Sí, fue un amparo primero el de la universidad, respaldado por cerca de 1,500 firmas, y después es el que rechazaron, y después se hizo un amparo amparado, valga la redundancia, por al menos 50 firmas, y de esos se ingresaron 36 amparos. Y ahí sí se rebasó, no, estuvimos a punto de llegar a los 1980 y algo. Claro. Y bueno, pues vuelvo a hacer la pregunta, saber si ya se les presentó, ya tienen ustedes el estudio que avala la tarifa al alza del transporte público, el alza de la tarifa del transporte público, y si ustedes tienen en mente regresar la tarifa a la pasada. Sí, ahora que fue el proceso de entrega-recepción por parte del equipo del candidato en ese entonces electo, Francisco Domínguez, se entregó toda una carpeta con la información del instituto, y en él venía el estudio. Yo cuando llegué, cuando me hizo el honor de nombrarme director, lo vi, lo chequé. En términos generales te puedo decir que la justificación está dada por los costos que lleva la operación del sistema. Ya lo comentabas sobre cuánto cuesta el que alguien administre tanto el sistema como los recursos de la propia cobro de la tarifa de todos los días, de todas las semanas y de todo el mes. Y bueno, pues eso consumía, por supuesto, a los concesionarios. El costo de operación era muy alto, la inflación acumulada durante 6 años también, y bueno, una parte importante de la tarifa de los 6.50, pues, para poder salir
de ello todavía el gobierno subsidiaba parte de algunos costos para que no les pegara tanto a los concesionarios que podían tener para poder pagar a los choferes, para poder darle mantenimiento a los camiones, para pagar el diésel o el gas, para pagar el seguro de los vehículos, para poder pagar también la mensualidad del crédito financiero que tienen del vehículo. Así que eso fue lo que justificó el estudio y la alza a los 8 y a los 8.50 que actualmente tenemos. Lo que nosotros tenemos como propósito este instituto y el sistema de transporte en el gobierno de Pancho Domínguez es que alcancemos la balanza entre la calidad del servicio y la tarifa. Ese es nuestro objetivo, que la gente diga vale la pena el pago que nosotros estamos haciendo porque tengo comodidad, prontitud y eficacia. Ese es el propósito que tenemos para que podamos justificar en cierta manera el tema de la cantidad. Dentro de esta modernización que ustedes tienen pensado en el transporte público, muchas personas también en el cambio que se hizo a este nuevo sistema de transporte Red Q, la gente se mostraba inconforme porque había rutas que habían dejado de pasar por cierto lado y ustedes ahora con esta reestructura que se va a hacer en el transporte público, ¿tienen pensado también considerar la opinión de la gente que es justamente quien usa el transporte público? Claro, yo lo que digo es que los expertos en el gobierno del Estado y los expertos externos al gobierno del Estado, que hay muchos en la propia Universidad Autónoma de Querétaro o a nivel nacional, y por qué no también pensar en a nivel internacional en el tema de la cultura de la movilidad, pues que nos puedan decir cómo debe de ser este aspecto de origen-destino. Nosotros tenemos el estudio de la población, de cómo se mueve, de qué sector de la sociedad, hacia dónde se mueve, pero que ahora vengan los expertos, supongamos en el tema de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues allí también lo hay, y en el tema de la construcción de la infraestructura, las adecuaciones, y en el tema del municipio, pues las vialidades que estén en mantenimiento, que los paraderos, por supuesto, también estén oficialmente reconocidos, que estén modernos, dignos, para poder utilizarlo también en la tecnología. Los paraderos también queremos llegar a un punto en donde nos ayuden con la tecnología, principalmente en los tiempos de recorridos, de cuándo queremos, a qué horas tendrá que llegar el camión. Eso lo platicamos en un momento más, a través de que queremos instalar al final del sistema, ya todo alineado, una app para que todos lo podamos utilizar en algún medio electrónico. Pero si quieren lo platicamos un poquito más adelante. Pero el tema es que nos sumemos todos a esta generación de movilidad en el tema del transporte público, que es el que me toca a mí, y que podamos escuchar a la ciudadanía y a los expertos que nos digan exactamente por dónde. Y para eso el gobernador ha anunciado, en términos generales, la creación de líneas troncales, que principalmente pasarán por avenidas amplias y rectas, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema de que se pueda mover con prontitud. Tal vez en algunos de los tramos de esas líneas troncales serán confinadas para la utilización exclusivamente del transporte público, y que tal vez podamos compartir también en el tema de las ciclovías, que es muy importante. Algo muy importante también, que no nos toca el instituto, pero que queremos compartir e ir a la par de la modernización de las vialidades, son las banquetas seguras. Hoy te encuentras baches en la banqueta, ¿no? Eso no puede suceder. O no tiene una alcantarilla, que eso es peligroso. Entonces, todo tiene que ir a la par, muy parejo en ese sentido. Y sí, la opinión de la ciudadanía tendrá que ser muy importante bajo un estudio que haga el propio instituto o Desarrollo Urbano Estatal o el municipio o algún experto externo. Sergio, esta idea de las líneas troncales, que prácticamente fue con lo que arrancó el gobernador Francisco Domínguez en su discurso en materia de transporte público y movilidad, ¿es la manera correcta a su visión de arrancar, digamos, los trabajos de modernización y esta nueva idea que se tiene de hacer un sistema de movilidad que sobrepase totalmente lo que tenemos el día de hoy? Sí, efectivamente. Hace unos meses estábamos inmersos en el periodo electoral y hablábamos mucho de democracia. Sin embargo, la movilidad es la democracia en acción. Hoy se le está dando, no solo en México, aunque la tendencia está cambiando, la prioridad es el auto particular.
En el auto particular va una persona ocupando un promedio de 10 metros cuadrados. En el transporte público, un autobús de aproximadamente 30 metros cuadrados puede llevar hasta 60 personas. Entonces, si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y el interés general prevalece sobre el particular, ¿esto qué significa? Que un autobús que lleva a 60 personas tiene que tener un espacio superior a quien solo usa un automóvil para desplazarse de manera individual. Entonces, efectivamente, la tendencia es esa. En Buenos Aires, por ejemplo, Guillermo Dietrich lo habla muy, muy claro. Allá dicen, aquí queremos que las personas que usan el auto sepan que para ir de sus orígenes a sus destinos estén conscientes de que van a tardar más usando su auto particular que el transporte público. Y allá tienen unos ejemplos. Hacen las mediciones. ¿Cuánto tardaban en ir? Voy por poner un ejemplo que no es preciso, pero para que se entienda. De Avenida de la Luz a la central camionera, hoy hago 1 hora 20 minutos. Usando un carril confinado, ese tiempo se podría reducir a 30 minutos. Esas son el tipo de mediciones que estamos buscando y que queremos. ¿Y esto cómo se consigue? Únicamente utilizando el carril confinado. Dice Enrique Peñalosa, una medida de la democracia real en una ciudad es que vaya un autobús con las 60 personas y al lado estén congestionados los que van en el auto y un Ferrari ahí congestionado. Esa es la verdadera democracia, que vaya mi auto corriendo libremente y los que usen su auto particular pues ahí un poco atorados. Esa es una verdadera democracia y ojalá esta sea, por lo que se escucha el director del transporte, parece ser que esta es la visión que se tiene. Si eso es lo primero que se anuncia, las líneas troncales que necesariamente llevan carril confinado, pues excelente decisión. Nos lo prometió el anterior gobierno desde hace 5 años, acabó el sexenio y no hay más que un pedacito de carril confinado que está allá por Carrillo Puerto, ¿no? Que es una callecita nada más. Hace unos meses platicábamos con uno de los investigadores del Instituto Mexicano del Transporte, que justamente también platicaba un poco de este estudio que se realizó. El comparativo era desde Pie de la Cuesta en Tlaloc hasta justamente el centro, a calle Guerrero, en donde hacía más tiempo justamente el transporte público que incluso un peatón, una persona caminando. Porque movilidad no solo es transporte público, muchas veces pensamos que movilidad solo es el transporte público. ¿Cómo hacer empatar también, o cómo lograr, platicábamos en aquel momento, de que el centro fuera únicamente para peatones, totalmente? ¿Es posible, usted considera que esto es posible, cerrar el centro totalmente para los peatones y que sea alrededor de por donde circulen tanto transporte público como el transporte privado? Se puede, pero cambiando la mentalidad, como bien lo decía aquí Alejandro, hay que cambiar primero la manera de pensar. Ahorita nuestra manera de pensar es tenemos que mover coches, pero si cambiamos este paradigma y decimos ahora vamos a mover personas, de manera que una persona, sin importar dónde esté, no camine más de, por ejemplo, 500 metros para llegar a un transporte y en donde lo deje no va a caminar más de 500 metros hacia donde tenga que llegar. Si pensamos en esos términos de son personas, no autos, hacer peatonal el centro es perfectamente viable. Ahorita los comerciantes del centro se quejan, ya no hay cajones de estacionamiento. Entonces, ¿es el auto el que compra o es la persona la que compra? No recuerdo cómo se llama, donde era la Coca-Cola antes. ¿Cuánto cuesta ahorita un departamento ahí? Se va a costar, no sé, el metro cuadrado, un dineral inmenso. Y al mismo tiempo quieren que muy cerca de 500 metros se construyan muchos estacionamientos. O sea, ¿dónde está la visión? Claro que se puede. A partir de hace 2 semanas, todos los domingos París va a cerrar su centro histórico. Ya se establecieron las mediciones y la contaminación ambiental se fue del 100% al 30%, solo con esta medida. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir respirando aire contaminado, seguir estresados o demás? ¿O
tener un chofer. Teniendo transporte público todos tendríamos chofer, ¿no? Y más cómodos y más rápidos y una mejor calidad de vida. La ciudad humana, que es a lo que aspira el Observatorio Ciudadano de Movilidad. Alejandro, hoy vimos ya en algunos camiones esta etiqueta, ¿no?, que se puso sobre el logo antiguo de Red Q, que dice transporte público en reparación, en remodelación. Y bueno, obviamente se entiende que 3-4 días de administración, no podríamos esperar nada más que eso, pero la gente quiere saber cuándo va a empezar a ver ya un cambio real, o sea, cuándo va a empezar a notar, por ejemplo, que como bien decía Sergio, tardas menos yéndote en autobús que en coche. Hoy en día no es así, te tardas mucho yendo en coche, pero te tardas más yendo en autobús porque es muy malo el sistema. Este tipo de cosas, el ir cómodo en un autobús sin miedo a que te cortes con un fierro ahí oxidado, el poder ir tranquilo en un autobús sin que estés saltando y que capaz si te caes, ¿no?, porque el chofer maneja de mala manera. ¿Cuándo la gente va a poder ver cambios reales en estos asuntos, ¿no?, que le cambien su experiencia? Sí, bueno, en las próximas fechas, par de semanas o 3, el gobernador hará un anuncio de inversiones importantes en este esquema de transporte público, anunciará alguna construcción de algunas obras, el mejoramiento de algunas vialidades y a partir de ahí dar el banderazo. También anunció que se va a adquirir el nuevo sistema informático, el software y con todo el equipamiento, por supuesto. También la compra de 70 nuevas unidades, entre ellas una parte serían de esos articulados, de esos que son las orugas que se conocen. Y bueno, pues a partir de ahí se va a empezar a hacer también una inversión importante de los concesionarios que tienen toda la voluntad también de participar. Están a partir de que conocieron la propuesta del entonces candidato a gobernador Pancho Domínguez, que la consolidó cuando fue ya candidato electo, candidato electo y gobernador electo, y hoy como gobernador, pues tienen una visión más clara, ya empezaron a partir de algunas semanas a invertir en nuevas unidades, pronto van a dar banderazos a esas nuevas unidades por esa certidumbre que se le está ofreciendo. Y bueno, seguramente las primeras acciones las veremos lo que resta del año, unos 3 meses aproximadamente, con un cambio realmente ligero. No quiero levantar muchas expectativas, pero sí, por lo menos, primero la actitud, la mentalidad y el cambio de generosidad o de que quieran invertir y apostarle a la inversión de Querétaro, tanto el gobierno federal como los propios concesionarios. Pero yo creo que para verlos ya con gran profundidad, los cambios que se piensan a sentir, yo creo que en unos 12 meses estaremos ya en esas posibilidades de sentirlo, de palparlo, porque bueno, pues se viene la construcción de este primer troncal, que estaremos viendo cuáles son las vialidades primordiales. Anunció que podría ser 5 de febrero y Zaragoza, lógico, que pueda ser por ahí, y hay otras muchas más, porque tenemos no solamente Santa Rosa o satélite, sino la zona de allá de la UTEC, Unidad Nacional, Lomas de Peñuelas, Pie de la Cuesta, Las Menchacas, San José el Alto. Esa es la segunda zona más poblada y de movilización de destino que tenemos, de origen, perdón. Y luego sigue Hércules, que también es de manera muy importante la movilidad, la reforma agraria, Lomas de Casablanca, Lázaro Cárdenas, Presidentes, la Comerciantes, toda esa zona también se tiene pensado, por supuesto, que una troncal podamos colocar ahí. Y claro, también el pueblito Corregidora, en donde hay mucha gente que viene y que va también a laborar principalmente o a estudiar. Así que a partir de esos lugares donde se tienen estudios específicos, que me faltó por supuesto la zona del Tintero y Santa Mónica, por ahí tendrían que pensarse de acuerdo a los estudios que tiene el instituto. Y a partir de esos meses quisiéramos, y es lo que quería platicar hace un momento, sobre el tema de la tecnología, utilizarla, ya que vamos a adquirir un sistema mucho más moderno, un software que pueda sistematizar las salidas y el trayecto de los camiones, de las unidades, que se sepa o que se calcule con la mayor precisión el paso por un paradero
para que la gente tenga idea de con qué frecuencia van a pasar. Queremos ir más allá. Queremos utilizar ya sea el celular, el iPad o la laptop o la computadora de escritorio que tengamos en casa, en la escuela, en la biblioteca o en la aula o también en el trabajo, para que nosotros impulsemos una app en la cual Víctor Pernalete esté aquí en Jardines de Querétaro y diga, a ver, voy a tomar la ruta 12. Y entonces te detecte la ubicación exacta donde estás y te diga, el paradero más cercano para ir o a ese lugar que quieres ir o tomar esta ruta es esta. Y caminando, lógico, por supuesto, haces tanto tiempo y el camión va a pasar en tantos minutos. A eso queremos llegar siempre y cuando apliquemos la tecnología que hoy no tenemos. Tenemos que adquirirla. ¿Para qué? Para que Víctor no tenga que estar saliendo con una incertidumbre de si en 10 o en 15 o en 5 minutos va a llegar el camión, sino que mejor conviva aquí con sus colaboradores o que tenga que terminar el trabajo que tenga que hacer y sabe exactamente en qué tiempo. O de tu casa, ¿no? Que convivas más con tu familia, eso es calidad de vida, por supuesto. Y también vigilar, por supuesto, las condiciones del vehículo, de la unidad, también para nosotros es muy importante y tenemos que llegar a un esquema, a una fórmula en la cual estemos revisando a través del área de inspección que tiene el instituto para que se cumplan con las condiciones de comodidad de todas las unidades del transporte público. Señalar, el tema es que estamos empezando con un gobierno nuevo, a lo mejor lo que hoy digo se escucha muy bonito, pero el reto real es llevarlo a los hechos. Y para eso nos estamos preparando, para eso estamos reconociendo los errores y corrigiendo lo que más pronto pueda hacer, que en este caso son las decisiones que debe tomar el instituto junto con otras áreas del gobierno. Antes de irnos rapidísimo, una pausa comercial, ¿para cuándo la gente podría haber hecho ya realidad este nuevo sistema, esta nueva tecnología que se pretende implementar? Que se sienta ya, se palpe y se pueda disfrutar en una primera etapa, claro. Porque claro, no podemos llegar al 100% de la satisfacción en unos 12 meses más o menos. Un año. Sí, primero esta etapa de la adquisición de nuevas unidades será en las próximas 3 y 4 semanas, donde veremos nuevos vehículos, se incrementará el parque vehicular y al mismo tiempo se disminuirá el déficit que tenemos de transporte, que son por ahí de primera instancia 220. Tenemos mucho más déficit, pero para recuperar lo que teníamos son aproximadamente esos. Y luego ya en los primeros 3 meses, cuando ya se adquiera el nuevo sistema, bueno, estaremos viendo con mayor frecuencia el paso de los vehículos y estaremos viendo seguramente por ahí de diciembre, enero, febrero, el inicio o la consolidación de la infraestructura que se empieza a construir. Pero yo calculo que en la primera etapa de satisfacción será en los primeros 12 meses. Muy bien, pues vamos a irnos a un último corte brevemente y regresamos ya para algunos comentarios finales y cerrar el asunto de la movilidad. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente.
Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Realmente estamos de regreso aquí en la cabina de Códice Político, hablando de movilidad con nuestros invitados: Sergio Olvera, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, y también Alejandro Delgado Oscoy, director general del Instituto Queretano del Transporte. Ya le vamos a ir poniendo punto final a esto, pero vamos a hacer algunos comentarios todavía que quedan en el tintero. Hablábamos en el corte que podríamos hacer un programa semanal de esto durante los próximos 6 años y siempre tendríamos de qué hablar sin ninguna duda. Así que, pues, por temas no nos detenemos. Sergio, cuéntanos, ustedes, el transporte público evidentemente es la parte más importante porque es el masivo, ¿no? Es el que va a llevar a la mayor cantidad de gente de un punto a otro y que le va a hacer la vida más fácil. Sin embargo, hay otras formas de movilidad que son complementarias pero no menos importantes y que de hecho sin ellas no funciona el sistema. ¿Dónde quieren ver ustedes esas conexiones, esa relación entre el transporte público y estas nuevas formas de movilidad? ¿En dónde lo quieren ver? Pues ojalá en todos lados. Lo que comentas tiene el nombre de la intermodalidad. Si a mí me da flojera ir a la cruz donde va a pasar mi camión, mira, pues hay una estación de bicicletas públicas y ya en lugar de caminar los 500 metros, ya vas a caminar 20, como pasa sobre todo en el centro de la Ciudad de México. Eso también, bueno, quizás lo va a atender la autoridad municipal, pero vamos, ojalá se pudiera esto de la intermodalidad. Y los estudiosos del tema dicen, depende de qué quieras. Ahorita se comenta, mucha gente no usa la bicicleta, pues no la usa porque no hay infraestructura. Si siembras autopistas, cosecharás autos. Si siembras ciclovías, cosecharás bicicletas. Guillermo Dietrich, personaje que yo admiro mucho, subsecretario del Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, dice, mi abuela tenía 80 años, ya murió, y decía, pero ¿cómo va a pasar una ciclovía aquí una ciclorruta aquí afuera de mi casa? Dice, pues no. Bueno, pues antes de morir, Guillermo Dietrich vio a su abuela que se vuelve a subir a la bicicleta. ¿Por qué? Porque la bicivía va segura. Entonces, a eso aspiramos y a reducir la huella de carbono y el número de autos que andan por las calles, porque estadísticamente es probable que la contaminación sea aceptable, pero humanamente no es aceptable. Ya van en 25,000 y creciendo el número de muertos anuales por la contaminación. El cambio climático ya lo estamos percibiendo. Este año no ha habido un mes sin que no caiga una tromba. Algo tenemos que hacer y estas nuevas maneras de movilidad, el transporte público, la bicicleta y también caminar, que combate, entre otras cosas, el sedentarismo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, son necesarias. La movilidad es un tema toral porque toca muchísimos puntos, incluso la seguridad, ¿no? Pero pues, como lo acabas de decir, podríamos estarnos aquí todo el día, todos los días y no se acaba. Justamente ya lo platicábamos hace unos momentos con Mauricio Cobo, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro. La construcción de estos 100 kilómetros de ciclovía en el municipio de Querétaro, que fueron un compromiso, incluso en la agenda que se firmó con el Observatorio Ciudadano de Movilidad. También haya manifestado el presidente Marcos Aguilar la intención de quitar la ciclovía que está en Avenida Universidad. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Y cuáles son los puntos que ustedes han detectado donde pudiera pasar esta ciclovía? ¿Cómo conectar también o cómo hacer que empaten tanto el transporte público como la ciclovía? Por ejemplo, en 5 de febrero, que es una de las vialidades en donde se pedía esta ciclovía y que muchos piensan, bueno, pues ¿cómo va a pasar? ¿No? Pasan trailers, de todo tipo de transporte, como un ciclista por ahí. Por la mañana yo incluso veía que era para un ciclista muy difícil cruzar tan solo del puente que te lleva hacia, bueno, en el que retornas de 5 de febrero hacia Bernardo para tomar prolongación Bernardo Quintana. Un ciclista duró más de 20 minutos ahí parado esperando poder cruzar siquiera este puente. ¿Cómo hacer empatar esto de acuerdo a lo que ustedes pues han estudiado, han analizado? Sí, respecto de la ciclovía, yo leí la nota y no sé si esté equivocado, pero él dijo, ahorita se va a quedar, pero esto tiene que estar englobado en el sistema de rutas. O sea, si en el sistema de rutas no va
esa ciclovía pues que se quite, ¿no? Pero esto ya no es una ocurrencia como esto que vamos a ponerla ahí porque desde aquí el Monte Sabernero Quintana esa parte se ve bonita. Eso sí fue una ocurrencia. Si ya tenemos un esquema completo de rutas y dicen pues por aquí no va a ser necesaria porque un objetivo puede ser eso, por ahí pasan muchos automóviles, bueno, la metemos en otro lado. Pero esperamos que ya no sea así, que ahora sí se sustente en un estudio completo de decir, esta es la red de 100 kilómetros, un poco más o un poco menos, que va a permitir interconectar, como lo dijo aquí Alejandro, aunque parezca raro, pero de Lázaro Cárdenas hasta Juriquilla, mira, ahí está, mira, pues sí, de Lázaro Cárdenas a Hércules, mira, y no necesito pasar por universidad, ¿no? Pero entendemos que esa es la idea, que ahora sí es un mapa completo de rutas que va a conectar la ciudad, y si en ese sentido hay que quitar esa parte, pues que se vaya, ¿no? Pero otra vez como que tenemos que ver cómo está el proyecto, y ahora sí eso ya tiene que ver con expertos en movilidad. Yo no soy el experto en movilidad, pero en la Universidad Autónoma de Querétaro sí tenemos bastantes, el doctor Saulo Obregón, también el maestro Ricardo Arredondo, que es quien vino aquella ocasión. Eso ya es de expertos. Alejandro, para ir cerrando el tema con el instituto, ¿qué esquemas de movilidad están planeando que se compenetren con el transporte público masivo, es decir, el autobús? ¿Qué es lo que ya están planeando? Porque aunque no es un tema directamente con tu organismo, si no lo tienen en cuenta, pues no van a dejar el espacio, digamos, para que embonen las cosas, ¿no? Sí, en la ley de movilidad establece que cada 6 años, al inicio de la administración, máximo 6 meses, se tendrá que aprobar y presentar y aprobar el plan estatal de transporte, y en ello tienen mucha injerencia los municipios. Y ahí es donde entramos con el esquema Somos en Querétaro, con Mauricio Cobo, para ver cuál es su proyecto de movilidad de bicicleta y también peatonal, para que la infraestructura que se haga sea compatible con ello. Por eso lo pusimos en ley, para que no vaya a ser si hoy sí quiero o hoy no quiero compartir la responsabilidad. Aquí es obligatoria acatar la ley para las dos partes, tanto para el Estado como el municipio. Así que estaremos trabajando de la mano. Bueno, estará trabajando lo que es desarrollo urbano estatal junto con el municipio, seguramente también con el desarrollo urbano municipal, y aportando nuestros datos, nuestra información, los institutos en el caso del estatal y la Secretaría de Movilidad en el caso del municipio de Querétaro, y también igual forma en Corregidora y en el Marqués. Así que tendremos que trabajar ahí. No te puedo decir hoy exactamente cómo tiene que ser, ni los tamaños, ni la distancia, sino tendrá que ser los expertos técnicos que lo valorarán. Lo que sí te puedo decir que el tema de las troncales van a ser, ya lo dije, en avenidas que puedan adaptarse para eso, en línea recta, y que estas mismas líneas troncales sean alimentadas precisamente por líneas alimentadoras que estarán yendo a comunidades o a colonias, yendo y viniendo, que estén en un mismo sistema, que lleguen a una terminal y que de esa terminal salga la troncal y después se pueda conectar a otro, el propio usuario, y que en esa trayectoria pues logremos, ya cuando tengamos todo el sistema establecido, porque así ha pasado como en León, ejemplo, después de años, no fue de manera inmediata, bueno, pues los traslados, los transbordos no se cobran, porque estás dentro del mismo sistema. Si te sales de él, ya, entonces ahí sí, si te subes a otro que no esté en un sistema como que podríamos implementar, bueno, pues ya, o si te sales y vuelves a regresar, pues ya pagas otra vez la tarifa, ¿no? Pero sí, la idea es llegar a eso. No sé si en los 12 meses que acabo de plantear, pero sí será en una segunda o tercera etapa en donde podamos lograr ese tipo de situaciones, cuando ya tengamos la totalidad de las troncales y las terminales construidas. Así que estaremos compartiendo la responsabilidad con los municipios y al mismo tiempo cumpliendo la responsabilidad estatal. Muy bien, pues ya nos vamos a retirar, pero vamos a abrir el espacio para un comentario final para nuestros invitados. Sergio, ¿qué te queda de esto que has escuchado, este diálogo que hemos sostenido también con Alejandro Delgado Escoy, con Mauricio Cobo también, y pues lo que se viene? ¿Qué te queda de sabor de boca?
pues suena todo muy bonito, empieza la administración y ojalá que cumpla y ahí estaremos como observatorio, ya saben, está formado por bastantes investigadores de la universidad que saben del tema y también personas de la sociedad civil que ellos sí han estudiado bastante este asunto de la movilidad y pues cuenten con nosotros, la ciudadanía y el gobierno para hacer esta sinergia y hacer de Querétaro de verdad un referente latinoamericano y mundial de movilidad. Bien, Alejandro. Sí, solamente por último señalar que nuestra ideología es que veamos al usuario como el centro de todas nuestras decisiones. Eso lo voy a repetir porque eso nos tiene que quedar claro a todos. Y por supuesto también compartir los teléfonos del Instituto para cualquier denuncia, comentario, propuesta también. Aquellos que también que quieren aportar, que son capaces para eso, pues que nos contacten al teléfono 211-7000, 211-7000 o un 01800, que bueno, ya ahora en estas alturas ya no hace mucha falta, pero todos lo tenemos, 01800-841-0912, lo repito, 01800-841-0912. Y ahí tenemos un área que también lo establecimos en ley, que fue una propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en la 57 legislatura, fue de establecer un área de defensoría del usuario del transporte público. Y ahí lo tenemos, y puede ser por teléfono o puede ser también por línea de internet en la página del Instituto Queretano del Transporte. Muy bien. Perfecto, pues agradecerles mucho su presencia, su participación. Gracias. Hay varios temas, como comentábamos, no podemos extendernos más, pero les agradecemos que hayan tomado un momento de su tiempo y para estar aquí con nosotros en Códice Político. Y sobre todo, pues, para tener contacto con nuestros radioescuchas. Aquí vamos a estar todo este tiempo, porque viene mucho, movilidad no se acaba hoy, vamos a seguir hablando seguramente y esperamos que no sea la última vez que nos visiten en la cabina aquí de Códice Político. Cuando nos inviten, aquí estamos. Por supuesto que sí. Yo soy Víctor Pernalete. Karen Munguía. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.